Ya pasó más de un año desde que la oposición fue desbancada en las elecciones y después de esto nada más se hace notar cuando critican por medio de redes sociales al presidente López Obrador en lugar de hacerse notar por su trabajo. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7 y déjenme contarles que para la mayoría de los mexicanos la oposición ya no tiene ninguna posibilidad de volver a tomar la silla presidencial, y es que ya la tuvieron tantas veces y tanto tiempo en el cual nada más demostraron que no les interesa para nada estar trabajando por el bienestar de México. Y ahora que el presidente es López Obrador, pues únicamente se hace notar para criticarlo mediante las redes sociales y siguen demostrando que no les interesa trabajar por el bienestar de todos. Y para hablar más acerca de la oposición que está pasando completamente desapercibida para muchos mexicanos, me gustaría que me acompañen a ver las siguientes notas. Para hablar un poco más, estamos aquí en esta página de Agencia F con esta nota que se titula Oposición mexicana frágil y sin brújula al año del triunfo de López Obrador. El protagonismo del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha restado fuerza a la oposición, que se ha mostrado frágil y sin brújula tras su derrota en las urnas el 1 de julio de 2018 y la llegada al poder del izquierdista el 1 de diciembre. El tsunami electoral que provocó López Obrador lo llevó a la presidencia con 53% de los votos, 30 millones de 56 totales, mientras su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, se hizo de la mayoría del Congreso, algunas gubernaturas y numerosas alcaldías. Integrada por los partidos Revolucionario Institucional, el PRI, Acción Nacional, PAN, y la Revolución Democrática, PRD, la nueva oposición mexicana trata de solventar su actualidad de la mejor manera, según especialistas entrevistados por F. La segunda nota que vamos a revisar, patriotas, es del Imparcial y se llama Oposición a la baja en México. ¿En dónde está la oposición política en México? ¿Qué pasa con ella? Los partidos políticos que ahora son adversarios ideológicos del gobierno federal y su partido Morena, ¿qué hacen? Lo más que se sabe es que de ellos es que luego de los resultados electorales del 1 de julio de 2018 vino el recuento de los daños y se han hundido en sí mismos sin solución a la vista. Como lo pueden ver, son dos medios los que hablan sobre esto, sobre la poca presencia que se tiene actualmente de la oposición, lo poco que han trabajado a pesar de que sí tienen algunos puestos, algunos cargos, a pesar de que no se quedaron con las manos vacías y tienen algunos puestos, pues nada más están haciendo notar para criticar al presidente, para hablar de sus problemas internos y cuando salen a relucir las cochinadotas que siguen haciendo. Y sin embargo, y a pesar de que siguen estando pues como que muy olvidados sin hacerse notar, hay quienes afirman que para el 2021, que son las próximas elecciones, nos van a dar una sorpresa. Vamos a ver la siguiente nota. Y esta nota es del Sol de México y se titula Prevén caída de Morena en 2021, oposición se fortalecería. Expertos en procesos y sistemas electorales de la UAM aseguraron que los partidos que ahora son prácticamente minoritarios pueden recuperar algunas posiciones. El investigador universitario Javier Santiago consideró que el debilitamiento de la oposición es coyuntural y en los comicios intermedios de 2021 la hegemonía de Morena puede dar un vuelco a favor de los contrarios. El experto en procesos y sistemas electorales de la UAM aseguró que los partidos que ahora son prácticamente minoritarios pueden recuperar algunas posiciones y que el voto ciudadano y la voluntad ciudadana los fortalecerá cuando acabe el carisma del actual gobierno ante la desaprobación de sus decisiones. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Sinceramente, yo creo que ya tuvieron demasiadas oportunidades en el poder como para demostrarnos que en realidad les interesa nada más para seguirse llenando de dinero sus bolsillos y no porque estén preocupados por México y su bienestar y su gente. Pero bueno,
Ya veremos qué ocurre en las elecciones del 2021 y ver si está bien o está mal este analista de la UAM. Aunque por otro lado estamos hablando de que hoy en día no nada más están pasando desapercibidos o no se están haciendo notar o no están trabajando como deberían, sino que son tantos los problemas internos que pues la oposición, así como que ustedes digan está bien, pues no lo está. Vamos a ver las siguientes notas para hablar al respecto. Y como ven que el PRI se desmorona, o esto es lo que El Sol de México publicó en su nota titulada precisamente así: PRI se desmorona, renuncian José Narro y Beatriz Pajes. José Narro Robles anunció su renuncia a la aspiración a ser líder nacional y a su militancia del PRI al tiempo de que acusó simulación en el proceso de elección. En un mensaje difundido en redes sociales señaló: hoy hago pública mi decisión de renunciar a formar parte de la simulación en el proceso de elección de la nueva dirigencia de mi partido, pero también mi renuncia al PRI Oficial México, partido en el que milité por más de 46 años. Además denunció que el proceso de elección ha dado inicio y lo ha hecho con los mayores vicios y las prácticas menos deseables. La mascarada para imponer a Alejandro Moreno dentro de la dirigencia ya comenzó. El PRI enfrenta el riesgo de convertirse en un satélite del partido en el gobierno. Decidí participar porque había riesgos graves y lo hice para poner al servicio del partido mi hoja de vida. Pues esto es lo que está pasando en el PRI. Están teniendo renuncias, gente que está dejando de ser militante de este partido, pero este no es el único que está fuera del hoyo. Y les decía que el PRI no es el único porque resulta que hay otro partido que ya sabe que ya no las va a armar con ese nombre y está decidiendo renovarse, está decidiendo cambiar. Vamos a ver la siguiente nota. Y esto es de Crónica de Jalapa y se titula PRD se transforma, ahora será Futuro 21. El PRD está convirtiéndose en un nuevo partido llamado Futuro 21. Ya se sumaron el ex vocero del presidente Vicente Fox, Rubén Aguilar, y el ex candidato Gabriel Cuadri, así como expriistas y experredistas. La iniciativa es resultado de la convocatoria que emitió El Sol Azteca el pasado 9 de abril. El PRD puso su registro como partido a disposición de organizaciones políticas, sociales y civiles para conformar una nueva fuerza que contienda en las elecciones de 2021. También buscan construir una nueva mayoría legislativa que enfrente a Morena y al presidente Andrés Manuel López Obrador. Claramente saben que siendo PRD ya no van a hacer nada, ya no tienen posibilidades de ganar nada y quizá por esto están haciendo este cambio. Para mí son patadas de ahogado, pero eso los dejo a ustedes a su criterio. Y mientras estos dos partidos están teniendo estas crisis, déjenme decirles que el PAN está más preocupado por sus sueldazos que por otras cosas. Vamos a ver la siguiente nota. Y esto que tenemos en la pantalla es de Proceso y se titula La cúpula panista se paga sueldazos con dinero de los mexicanos. Con el triunfo de Vicente Fox en las elecciones presidenciales del año 2000, el PAN se hizo acreedor a los mayores recursos públicos de su historia y se mostró pródigo con sus dirigentes. Ahora, la popularidad panista va en picada, pero las remuneraciones de sus cuadros políticos se mantienen en muy altos niveles, al grado de que los integrantes de la cúpula blanquiazul ganan mucho más que el presidente de la República. Pese a su imparable desplome electoral y su pérdida de influencia política, el PAN prevalece la voracidad en los sueldos de la cúpula, los que se pagan con recursos públicos. No solo son superiores a los 108,000 pesos al mes que recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que en algunos casos son mayores a los 209,000 que obtenía Enrique Peña Nieto. ¿Cómo lo ven ustedes? Se supone que esta es la oposición que pretende quitarle el puesto o los puestos a Morena y entonces sí poder ser un frente contra el presidente López Obrador. Aquí la última opinión la tienen ustedes, déjenosla en los comentarios. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7.